He nacido en 1995. Eso quiere decir que en cuanto a entretenimiento he gozado de lo último de Nintendo y Super Nintendo, y básicamente el comienzo de la era PlayStation. Entonces, según los estándares actuales, soy toda una niña rata. Pero en mi defensa puedo decir que he comprado y he jugado los títulos más representativos de la época como Bomberman, Crash, Resident Evil, Klonoa, Winning Eleven, Bloody Roar, Gran Turismo, Mega Man, Spyro, Twisted Metal, Tomb Raider, Tekken, Blasto, Mortal Kombat y demás. De todo este universo del mundo de los videojuegos, cualquiera pensaría que mi juego favorito se encuentra entre los grandes títulos clásicos, pero no. Esta distinción se la lleva Heart of Darkness, el juego más putamente enfermo que tuve en mi juventud. Y no lo digo porque haya tenido algo gore o transgresor, sino porque daba miedo. Era brutalmente aterrador jugarlo, y eso es lo que me hizo quererlo. Fue lanzado en 1998 por Amazing Studios. Fue el primer juego en tener una orquesta para la banda sonora, aunque, debido a problemas y retrasos, no logró ser el primero con esa característica. También es bastante corto. Solamente dura aproximadamente unas 2 horas. En cuanto a jugabilidad, es bastante básico en todos los sentidos: correr, saltar, escalar, etc. Además, dependiendo del nivel, puedes usar un arma o varias. Otro detalle del juego es su dificultad. Recuerdo que llegabas a un punto donde te era imposible continuar. Entonces, ¿de qué va? El juego comienza con Andy, un niño que odia el colegio. Tiene un perro llamado Whiskey y siente pánico de la oscuridad. Un día, Andy y su perro van al parque para ver un eclipse. Sin embargo, durante el fenómeno, Whiskey desaparece, evidenciando un claro rapto. En medio del coraje, Andy llega a su casa del árbol, que está lleno de inventos suyos. El chico es una especie de Jimmy Neutron. Monta en su nave e inicia la búsqueda de su perro. Su destino fue un mundo llamado Darklands, un lugar plagado de criaturas de la noche y gobernado por un malvado brujo conocido como el Señor del Mal, un ser maligno y peligroso. Andy debe entonces encontrar por sí mismo la manera de rescatar a su perro, enfrentarse a sus miedos y volver a casa. Otra de las cosas que amaba de este juego era el ambiente. Lograba transmitir este sentimiento constante de urgencia e incomodidad. Todo el rato sentías la sensación de que estabas siendo vigilado o que en cualquier momento ibas a morir. Y hablando de morir, si perdías podías ser testigo de distintas y creativas formas de verlo morir. Andy podía ser aplastado, comido, quemado, golpeado, ahogado e incluso que su cuello y cuerpo se partieran en gran variedad de maneras. Es cierto, no tuvo las mejores gráficas o fue brutalmente innovador, pero fue tan creativo en cuanto a su concepto y manejo del suspenso que se quedó grabado en mi cerebrito como uno de los mejores juegos que alguna vez he jugado. Si tienes la oportunidad de descargarlo o encontrarlo en alguna página, no dudes en jugarlo, es toda una experiencia. Es más, si lo encuentras, por favor escríbeme al inbox con el link. Me encantaría volver a jugarlo después de 10 años. Eso es todo. No olvides suscribirte, compartir este video con tus amigos y darle me gusta al Baby Groot.